Su historia cambió las reglas del juego. Un jugador promedio, pero conocido en todo el mundo del fútbol. Luchó por los derechos de los demás, pero él mismo terminó en la ruina. De héroe a hombre olvidado, que pagó el precio por la libertad de todos. Jan-Marc Bosman. It's a goal. Con su tenacidad conquistó la libertad para otros futbolistas, pero él mismo acabó con deudas y problemas. Estás escuchando Footy Past Stories, el podcast donde la historia del fútbol cobra vida. No olvides suscribirte a este canal. Hoy recordamos un acontecimiento que cambió para siempre el sistema de traspasos del fútbol y que al mismo tiempo tuvo un impacto devastador en el hombre que inició la revolución. Esta es la historia de Jan-Marc Bosman. Ganó. Pero en lugar de un periodo de alegría, llegó una caída total. Decidió poner fin a su carrera futbolística y una mala inversión le hizo perder todo su dinero. Vivía en el garaje de sus padres, tenía problemas con el alcohol y fue juzgado por agredir a su novia. ¿Así es la vida de un hombre que cambió el fútbol? Un hombre al que tantos jugadores deben tanto, como recordó en su día Jürgen Klinsmann. Hasta mediados de los años 90, los jugadores seguían atados a sus clubes, incluso después de que expiraran sus contratos. Pero tras un fallo revolucionario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se estableció que, al finalizar su contrato, los futbolistas podían cambiar de club de forma gratuita. Además, podían empezar a negociar con un nuevo equipo 6 meses antes de que el contrato terminara. A mediados de diciembre se cumplirán exactamente 30 años de aquella decisión histórica, cuando un solo hombre sacudió un sistema que parecía inamovible. No te preocupes, continuaremos en un momento. ¿Pero quieres saber qué grandes traspasos hizo posible el caso Bosman? ¿Cómo cambió el mercado de fichajes y cuáles son las mayores transferencias de la historia del fútbol? Escucha también el episodio Premium, que ya está disponible en Patreon. Como patrocinador, tendrás acceso al archivo completo de episodios Premium. Podrás descargar ilustraciones exclusivas y recibirás cada semana un boletín con historias del pasado futbolístico. Gracias por apoyar la creación de un podcast global disponible en 4 idiomas. Estás escuchando Footy Past Stories, el podcast donde la historia del fútbol cobra vida. Jan-Marc Bosman fue un futbolista talentoso. Llegó hasta la selección sub-21 de Bélgica, donde incluso fue capitán en un partido. Jugó para el conocido club Standard de Lieja. Cuando las cosas dejaron de irle bien allí, se marchó a un equipo más pequeño, el RFC Lieja. Pero allí solo disputó 3 partidos en 3 años. Un fracaso. Bosman supuso que el club no le impediría fichar por otro equipo una vez finalizado su contrato. Recibió una oferta de la segunda división francesa, pero el club de Lieja exigió 4 veces la cantidad que había pagado por él. El traspaso se frustró. El club redujo su salario a una 1/4 parte y lo envió al equipo de reserva. Así eran las normas del fútbol en aquella época, aunque su contrato ya hubiera expirado. El proceso judicial se prolongó durante 5 años. Finalmente, el 15 de diciembre de 1995, el tribunal dictaminó que los futbolistas debían tener los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. La sentencia eliminó las tasas de traspaso tras la finalización de los contratos y también abolió la restricción del número de jugadores procedentes de países de la Unión Europea, algo que Bosman también había impugnado. Pero aquella larga saga judicial tuvo un efecto devastador en Bosman. Durante 5 años recorrió los tribunales y dejó el fútbol a un lado. Sobrevivía jugando en ligas menores. Y cuando, tras todo ese tiempo, finalmente ganó,
decidió retirarse. La sentencia Bosman ayudó a todos menos a mí, lamentó en varias ocasiones. ¿Cuál fue el impacto del fallo Bosman en el mundo del fútbol? El primer jugador conocido que aprovechó la nueva norma fue Edgar Davids. En 1996, al expirar su contrato, pasó del Ajax de Ámsterdam al AC Milán como agente libre. Hoy, traspasos así son totalmente normales. Pensemos en Kylian Mbappé, por quien el Real Madrid no tuvo que pagar ni un euro al París el año pasado. Las nuevas normas de traspaso trajeron libertad a los jugadores, pero también otras consecuencias. Primero, el dinero ahorrado en fichajes lo invirtieron los clubes en generosas primas por firma. El principio era simple: ven gratis y te pagaremos más. Y segundo, bajo la presión del riesgo de perder jugadores sin compensación, nació el verdadero mercado de fichajes tal como lo conocemos hoy. Los precios se dispararon. Sin el caso Bosman, muchos de los traspasos más grandes de la historia nunca habrían ocurrido. El récord actual lo tiene Neymar, que en 2017 pasó del Barcelona al París por más de 200 millones de euros. Y precisamente a esos grandes fichajes dedicamos el episodio Premium. Escúchalo ahora en Footy Pass Stories en Patreon. Según los informes más recientes, la vida de Bosman finalmente se ha estabilizado un poco. Colaboró con el sindicato de jugadores, pero fuera de eso ya no está activo en el fútbol. Apenas aparece en público. Aún así, su nombre resonará para siempre en el mundo del fútbol. Fue él quien, hace 30 años, inició la revolución de los traspasos. Esta fue la historia de Jan-Marc Bosman, el hombre que no dejó su huella en el campo, sino en los tribunales. Escucha también el episodio Premium en Patreon, donde todos nuestros episodios exclusivos están disponibles en el archivo para los patrocinadores. Con tu apoyo, ayudas a crear un podcast único que, gracias a la inteligencia artificial, está disponible en 4 idiomas y une a una comunidad futbolística global. Hasta la próxima semana. ¿Quieres saber qué grandes traspasos hizo posible el caso Bosman? ¿Cómo cambió el mercado de fichajes? ¿Y cuáles son las mayores transferencias de la historia del fútbol? Escucha también el episodio Premium, que ya está disponible en Patreon. Como patrocinador, tendrás acceso al archivo completo de episodios Premium. Podrás descargar ilustraciones exclusivas y recibirás cada semana un boletín con historias del pasado futbolístico. Gracias por apoyar la creación de un podcast global disponible en 4 idiomas. It's a goal!